todos. Hoy tenemos la suerte de tener una literatura de arquitectura a José Antonio Martínez de la Peña, que es además un prestigioso arquitecto, merecido Premio Nacional de Arquitectura 2016. Y cuando uno tiene una vocación tan grande como es la que tenéis vosotros, no hay nada mejor que aprender del mejor entorno y siempre de la mano de los mejores. Es un orgullo bonito poder tenerlo hoy aquí y seguro que esta charla va a ser enormemente instructiva y gratificante para todos. José Antonio, muchísimas gracias. Sabemos que es complicado siempre sacar tiempo en la agenda y te agradecemos de verdad que hayas venido y que compartas tu experiencia y tu trayectoria con nosotros. Seguro que agradecemos de parte. Muchas gracias. Yo dejo a Victoria que te va a presentar un poquito más. Sí, muchas gracias, por supuesto, José Antonio, de tenerte hoy aquí. Para nosotros es como... A ver, que me aclaro con esto. Sí. ¿Aquí está? No, ¿había otra antes? ¿No hay otra? Tenía que haber otra. Bueno, sin duda, o sea, es hoy un placer tenerte aquí. Voy a empezar primero haciendo como una pequeña introducción de cuál es el contexto que nos ha facilitado que se dé hoy aquí en conferencia. Es gracias a un patrocinador que es el Foro Cerámico Hispaní. El Foro Cerámico desde hace tiempo tenemos a Enrique Sánchez, coordinador, y creo que, bueno, pues me irás corrigiendo según vaya contando, ¿no? Lleva ya bastantes años comprometido con actividades en relación con la arquitectura y en concreto con la arquitectura del ladrillo. Desde hace bastantes años ha promovido un concurso para estudiantes, creo que comenzó en el año 2006 ese concurso, o sea que ya lleva unas cuantas convocatorias. Este año la Universidad Europea se ha sumado a estas actividades y muchos de vosotros, algunos lo conoceréis, otros no, muchos de vosotros estáis trabajando ya sobre este tema, que es el Centro de Información sobre la grava en Tarifa. Sabéis que ahí se seleccionarán, vosotros vais a hacer unas propuestas que se entregarán el 8 de abril. Habrá un jurado interno dentro de la universidad y de ahí se sacará un primer premio, un premiado, y dos menciones que serán los trabajos que concurrirán a un premio nacional, que es un premio entre escuelas. Bueno, este año, bueno, pues es un tema que creo que es bastante interesante porque reflexiona, o sea, nos hace reflexionar sobre un lugar como Tarifa, la costa, su relación con la industria, una decadencia que probablemente ha entrado en ese lugar y que cómo se puede, a través de la arquitectura, dar una respuesta. Sabéis que, bueno, además, probablemente igual no lo sabéis, pero también el Foro Cerámico promueve otra serie de actividades, como es bueno, está mal ahí puesto, pero es otro premio que es un trabajo fin de máster y trabajo fin de grado, que eso podéis también, quien tenga una investigación o que tenga algún trabajo relacionado con el ladrillo de Carabiza puede concurrir, que también tiene como unos premios interesantes, un jurado que evaluará todo esto, creo que es interesante. Y entre las actividades pues están las lecciones aprendidas, que llaman ellos, ¿no? En el que, bueno, se pretende que en las universidades haya una serie de conferencias que complementen como un poco la visión. Además, ellos, el Foro Cerámico, promueven otra serie de actividades como visitas a fábricas, etcétera, etcétera. Dentro de estas actividades, nosotros tenemos ya organizada, que será, os avisaremos en breve, una visita a la Casa Huarte de Corrales y Molestún, con un guía de lujo que es Pablo Lalciaga, que ha hecho su tesis doctoral sobre ello y nos la explicará. Entonces lo haremos también dentro de este contexto de Foro Cerámico. Y bueno, y aquí, pues gracias a ellos hemos conseguido convencer a José Antonio Martínez La Peña que venga a darnos una conferencia hoy en la universidad. Para mí, bueno, para mí es un lujazo. O sea, quiero agradecértelo públicamente de tenerte aquí. Como decía, supongo que muchos lo sabéis, pero bueno, yo lo voy a decir de cualquier manera. O sea, como decía el director Alberto Sol,
Ellos son Premio Nacional de Arquitectura 2016, aunque se la entregó el año 2018, el año pasado, que concede el Ministerio de Fomento, que es como el máximo galardón de la arquitectura española, reconocimiento a una trayectoria. Además son arquitectos de Riva, han tenido creo que 3 o más premios FAD de arquitectura. Bueno, su trayectoria es bastante extensa en premios. Pero de cualquier manera, esto no viene más que a confirmar de alguna manera una actividad de una oficina que es José Antonio Martínez de la Peña y Elías Torres, que sin duda son la oficina más interesante, la más interesante del panorama español, que han barrido un amplio espectro, amplísimo espectro de las prácticas de la arquitectura, y que además yo considero que han sido precoces a la hora de plantear y poner sobre la mesa temas que luego se han demostrado fundamentales o que se han ido demostrando fundamentales para la arquitectura. En esa precocidad, pues yo quiero llamar la atención, por ejemplo, en cómo ellos, desde el comienzo de su andadura, pues han trabajado en temas de intervenir en el patrimonio o de reformar lo construido, ¿no? De trabajar con resistencias. En realidad, cuando este era quizás un campo y un territorio más como exclusivo casi de algunos profesionales que se enfrentaban de una manera bastante como acrítica o aséptica a este serie de encargos, ellos han trabajado en este campo con muchísima creatividad, con muchísimas lecturas complejas e interpretaciones del contexto muy inteligentes y a veces también con un poco de humor, que yo creo que eso es un ingrediente como tan difícil que se dé en la arquitectura y tan importante y tan válido. Entre las intervenciones en el patrimonio, en la rehabilitación, bueno, pues están los jardines de Vila Cecilia, que es un proyecto, bueno, es de vuestros primeros proyectos que recibió un premio FAD, es del año, pues a ver, del año 86, pero bueno, a muchos os sonará, bueno, pues han estado 30 años realizando las murallas de Palma de Mallorca, han tenido intervenciones en San Pere de Rodes, en el Castillo de Ibiza, en el Parque Güell de Gaudí, una intervención en el Salón de la Generalitat, en el Salón Dorado de la Generalitat, en el CCCB de Barcelona, y últimamente en la Casa Vicens de Gaudí, y bueno, una intervención también como muy pequeñita, pero a mí me parece muy interesante, es el Batiport de San Cayetá en Palma de Mallorca. Yo creo que visitando esa obra, ahí fui como, no sé, consciente de que realmente era, no sé, en esa obra tan pequeña hay condensada como creo que mucha intensidad a la hora de posicionarse respecto a una lectura sobre la historia, sobre el paso de la historia. Decía que eran precoces, no quiero extenderme demasiado, pero creo que también se anticiparon en algo que a mí me parece muy importante, y es que entendieron que las infraestructuras del paisaje y las infraestructuras urbanas pertenecen al campo de la arquitectura. Y en este en concreto me refiero a lo que supuso la propuesta de la explanada del Fórum con la pérgola, no me sale la palabra, gracias, con la pérgola fotovoltaica que nosotros hemos utilizado tantas veces en clase con nuestros alumnos para hablar un poco de cómo surge y cómo aparece la arquitectura, ¿no? Un trabajo con una infraestructura que en apariencia parece que pertenece al ámbito de la ingeniería, como unos arquitectos son capaces de construir la arquitectura, construyendo un lugar y haciendo una lectura cultural, cultural y social sobre el lugar, ¿no? O sea, esa infraestructura construye un espacio, construye un lugar y con eso surge la arquitectura. A mí me parece que eso anticipó luego como algunas cuestiones que han sido como muy interesantes
que tiene que ver con la visión transversal y más translacional de la arquitectura hacia otros ámbitos. No sé qué corte muy rápido. No, solo quiero también, o sea, quiero hablar de... entre otras cosas, por ejemplo, me parece que se han anticipado claramente y tiene que ver con la escalera de Toledo, ¿no? O sea, ese acceso en el que de alguna manera también ponen sobre la mesa como las cuestiones sobre la nueva movilidad o la accesibilidad a los centros urbanos, cuando nadie estaba hablando todavía de eso. Ellos plantean un acceso mecánico que puede resultar, o sea, que es como un gesto clarísimo, pero que se superpone como una capa más a la lectura de una ciudad compleja y histórica como es Toledo, o sea, un gesto de valentía. No sé, es que, claro, hay muchas cosas. Luego hay unas cuestiones sobre la relación con la ciudad, con Barcelona. Son unos arquitectos que creo que no se pueden entender desde fuera de la ciudad de Barcelona, pero creo que también desde lo global fuiste de los primeros, o que hiciste infusiones construyendo fuera de España, ¿no? Y tenéis como pues, el pabellón de Osaka de la Expo del año 90, el Museo con Kumamoto, la Casa Rausberg, las escaleras del pabellón de Nizayama o el centro de visitantes de Subanuma. O sea, son proyectos, algunos que se sitúan en los años 89, 90, 99, cuando todavía estábamos dentro de un contexto, había un contexto probablemente como más hermético, más cerrado, ellos estaban construyendo todo. El mobiliario urbano, las pequeñas intervenciones muy grandes, muy pequeñas. Bueno, no sé, estamos ante uno de las oficinas como sin duda, pues, más de todo. Así que gracias y yo os dejo. Bueno, muchas gracias por estas palabras. Ya veréis cómo es para tanto. Después. O sea que, pero bueno, muy agradecido. Vamos a empezar por la obra más reciente, que es la de Vicens. Y yo entendía, Enrique, que estabais interesados en hablar algo sobre la intervención en edificios históricos o no tan históricos, porque a veces no es histórico como lo que viene, ¿no? Pero que es una realidad del mundo de hoy en el que cada vez más se trata de rehabilitar, de aprovechar aquella edificación que ha quedado deteriorada, obsoleta, y que se puede recuperar con una intervención decidida. Yo había hecho unas notas para hacer un prejuicio que decía que la intervención de edificios históricos de gran valor patrimonial, bien sea para rehabilitarlos, restaurarlos o simplemente repararlos, habitualmente crea polémica en cómo se ha realizado. Entonces esto lo hemos vivido desde el inicio, cómo se sufrían críticas sobre la intervención que se había hecho en determinados edificios. El más importante seguramente en el monasterio de Cataluña, saber que no me acuerdo, San Pedro de Rodón, que yo creo que ahí tenía algo perverso por parte de los que lo criticaron, porque fue uno de los primeros encargos que hizo el Ministerio de Cultura en aquel tiempo, promovido por el amigo Manuel de las Casas, y que era el ministerio que hacía este encargo a los arquitectos, en este caso de nosotros, a un edificio muy querido por Cataluña, como es, no es menos, porque es un magnífico monasterio que había estado aguantando. Pero bueno, por eso digo que todas estas críticas eran a veces dirigidas por conceptos y directrices que establecían más unas actitudes éticas y moralistas que arquitectónicas.
Rehabilitar un edificio histórico o no es darle nueva vida, sin duda. Un uso nuevo del que tuvo inicialmente y que dejó de ser útil por el deterioro del paso del tiempo que causan los edificios o sin más por la necesidad de aprovechamiento práctico de sus superficies para otra función como tantos ejemplos de la historia, ¿no? La intervención de estos edificios siempre es un problema arquitectónico. A veces, como decía antes, confundido con una actitud más ética o moralista. Siempre distinto el problema, en función de la casuística, el presente y el futuro a que se destine las instalaciones del servicio. Siempre tendrá en cuenta la influencia en el proceder del proyectista en la envergadura de la intervención en relación al volumen del edificio. Y me explico. Cuanto menor sea el tamaño de la intervención, más razonable será fundirse con el edificio existente. Lo explicaré con un ejemplo en una conversación con César Vieira, que comentó, hablando de este tema, dice, una puerta de un edificio no funciona. Falla una bisagra. El problema se resuelve sustituyendo la bisagra, no la puerta, que no es lo mismo que decir, mantengamos el original siempre que podamos solucionarlo con el mismo esfuerzo. Por lo tanto, yo he puesto que para la intervención de los edificios históricos de gran valor patrimonial hay que apostar sin temor por una actitud ecléctica, alejada de los conceptos trasnochados de ética, de la forma ética humana. Al ser un problema de la arquitectura siempre distinta, el proyectista actuará con sensibilidad para poner en valor los atributos del edificio intervenido para dotarlo de un nuevo valor arquitectónico. Nuestro estudio ha tenido ocasión de actuar en varios edificios históricos que presentaban problemas distintos, de natural, y con propuestas también muchas veces muy diferentes, muy diversas. Por ejemplo, las intervenciones del Parque Güell, que hicimos, creo que se empezó en el año 87 y se acabó en el 2002, que fueron las iniciadas, 1922 quiero decir. Fue una obra muy delicada y muy laboriosa de ejecución. Fueron 5 años de obra con una dedicación permanente por parte de la dirección de obra. La podemos entender como unas obras de reparación de los elementos del parque deteriorados y compelidos de ruinas provocados por las filtraciones de agua o lluvia en sus elementos estructurales de dinteles y cúpulas, que forman el techo de la sala hipóstila y da lugar a esa gran plaza que hay sobre ella. Se restituyeron con el máximo respeto todos los elementos estructurales dañados, renovando todo el sistema de drenaje de las aguas de lluvia e impermeabilización de las superficies de ruido. La reproducción del trancadís de dinteles y cúpulas fue muy gloriosa por las 18 tonalidades distintas que tenía el azulejo blanco, trencadís, que es como se llama en catalán, que revestía el techo de la sala hipóstila. Pues este azulejo, que se utilizó, procedía de los vertederos de las fábricas de azulejos que desechaban las orladas, en las que los azulejos aparecían con alguna tonalidad, verde, azul, rosa, lila, etc., y no un blanco. Se desechaban y destruían. Nos encontramos con un problema que te hace pensar, pues para la restauración del trancadís de bóvedas y dinteles, mandamos fabricar azulejos blancos de 18 tonalidades distintas, verde, azul, rosa, etc. Romperlos y mezclarlos en las mismas proporciones que la original, con tamaños distintos en función del grado de curvatura a revestir. Vamos a ver esto. ¿Qué pasa en los dispositivos de este? Esto es lo que nos encontramos. Este es un dintel que va de columna a columna y que sostiene a sus 4 lados la estructura.
ya se había reparado, como se puede ver ahí, la chapuza que hicieron, ¿no? Y era muy fácil que se deteriorasen esos dinteles, pues estaban construidos, bueno, imitando al hormigón armado, pero con los materiales de la época que no eran los más adecuados. Eran dinteles que estaban construidos con flejes de hierro metálico procedente de las balas de algodón del señor Güell, del conde Güell, y utilizando como aglomerante pues cementos rápidos, cemento de cales, etc. Ya se ve que estos aditivos, estos cementos, iban a provocar problemas en la estructuralidad. Eso, incrementado por la entrada de agua de la cubierta, es una cubierta de tierra y que el agua de lluvia evacua por las columnas con unos tubos que no eran realmente tubos, lo que eran simplemente orificios, una columna que era hueca. Y evidentemente pues el agua, pasando por aquel hueco, también destrozaba las columnas. Esto es lo que nos explicamos. Aquí se ve, aquí ahora se ven los tres dinteles, lo mismo problema. Además, presentaba una fisuración, todos estos dinteles que realmente amenazaba muchos problemas, amenazaba la vida, paso a paso. Lo que hicimos es prefabricar ya con buenos materiales, con un cemento adecuado, con unas armaduras adecuadas, acero inoxidable para evitar en el futuro problemas de oxidación y sustituir los dinteles con unos nuevos. Es lo que se ve ahí. Claro. También los capiteles estaban destrozados por el problema que requirió de la entrada de agua de la casa. Aquí se está trabajando ya en los dinteles, ya se está fabricando el revestimiento de las columnas, los dos primeros metros que estaban revestidos con azulejo blanco. Aquí se ve, si uno afina la vista, se ve que no es un azulejo blanco, ¿no? Es un azulejo que hay tonos azules, rosas, verdosos, etc. Un tintero que se está desmontando, ya aparecen los flejes de hierro. Esas son las fisuras que aparecían en las columnas, que hubo que hacer un refuerzo por la parte superior, se vació toda la plaza de tierra para mineralizar y tratar esa cubierta, evitar que volviese a entrar el agua en el agua del viejo perjudicando las cosas. Ahí están los azulejos y los distintos tamaños del trencadís para ajustarlos, pero en función de la curvatura del dintero de la bóveda necesitas una pieza de azulejo más pequeña o mayor. Y son los modelos ya se ven un poco ahí los azulejos, los tonos verdosos, azules, rosas, etc., que tuvimos que practicar este proceso de pasar. Y ese es el resultado final. Las cúpulas revestidas, los dinteles revestidos y la obra acabada. Claro, una vez que has acabado, después, como decía, de 5 años, dices, bueno, piensas, reflexionas, de cuán más sabia y fresca fue la decisión de los constructores del parque que usaron material de desecho de coste cero y temerosa la de los restauradores y nosotros, con un coste elevado por la manipulación del trencadís para resolver el problema. Pero yo creo que hicimos bien en perseguir una restitución fiel de la imagen original
aunque tengan dudas al pensar en el esfuerzo que supuso. Pero bueno. Y la casa Vicens pasa, si... bueno, esta es otra foto del mismo, a ver si sale, y a ver si sale la casa Vicens. Bueno. Quedó bien clara esta actitud ecléctica que yo decía al principio, antes de mi intervención. La primera decisión fue distinguir las adiciones que se hicieron a la casa original para convertir la vivienda unifamiliar en 3 viviendas. Es decir, esta foto corresponde a la casa original de Gaudí, que construyó en el año 1883 aproximadamente, que está adosada a esa medianera que se ve al fondo, y que era la casa de veraneo del señor Vicens. Estaba en las afueras de Barcelona, donde ahora está el barrio de Gracia, que esto era prácticamente el campo. La calle Príncipe de Asturias actual era una riviera en aquellos tiempos. Esta casa se mantuvo así hasta el año 1925, en el que los herederos del señor Vicens decidieron ampliar la casa y se la encargaron a un arquitecto que yo creo que fue el propio Gaudí que lo propuso, se llamaba Serra Martínez. Aquí no se ve la ampliación, a ver si en la próxima se ve. No. Bueno, esta es la casa original, saldrá después. Esta es la casa original, la vivienda unifamiliar, en el que aparecen, bueno, pues distintas piezas, los salones, el comedor, el dormitorio, el fumador que está al fondo, ya veremos, y la escalera que comunicaba las 3 plantas. El único dibujo que teníamos de la escalera era este, ninguna foto, ninguna referencia. Lo único que es importante es lo que tiene después. Esta es la planta tal como se encontraba. Aquí ya está adicionada la casa, la adición que hizo Serra Martínez, que es esta pieza de aquí. Esta es la medianera y se adosó esto. Desapareció la escalera principal para convertirla en un patio. Así lo toco, parece ser una cosa virtual. Con el puntero... No lo toco. Apareció este patio de luces de ventilación para ventilar pues, la pieza, la cocina, los aseos, etc. Y construyeron otra escalera aquí para comunicar las 3 viviendas de las que se convirtió esta casa. Por otra parte, posteriormente a la adición de Serra Martínez, aparecieron, aparecieron más adiciones por la parte de atrás. La casa Vicens acababa allí, y todos estos bultos fueron agregados. ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos lo que pudimos, pero porque todo esto estaba declarado Patrimonio de la Humanidad. No solamente la casa Vicens, esto también, porque la gente a veces confunde esta casa de Serra Martínez con Gaudí. Piensa que Gaudí hizo todo eso, ¿no? Es cierto. Lo que pasa es que este hombre intentó fundirse tanto con la obra de Gaudí, que realmente se entiende que mucha gente piense que es una obra de Gaudí. Enseguida lo descubres cuando es el interior de esta casa. Por eso no tengo fotos porque no merece la pena. Era un techo como este o peor todavía. Sin embargo, en la casa, la fachada, ¿no? pues realmente era una fachada de... Llega hasta aquí, ¿eh? Todo esto son añadidos que existen. Así. Esta es la planta en definitiva que hicimos. Han desaparecido los añadidos de aquí y se ha mantenido, aunque sea un añadido, la casa de Serra Martínez. Evidentemente, veréis por qué,
una pieza que aunque no es de Gaudí, entra a formar parte de este conjunto nada despreciable. Claro, la escalera que hicieron esta gente la derribamos y teníamos que construir una escalera que comunicase todas las plantas, todos los niveles de la casa original de Gaudí, más la de Serra Martínez, porque esta vivienda que la compró el Banco Mora, la compró con idea de hacer una casa de Gaudí visitable y cobrar una entrada no barata a cada visitante. Los edificios de Gaudí en Barcelona es un negocio, no lo posibilita. Solo con la recaudación de las visitas, fundamentalmente de los turistas que hacen todos estos servicios. Al fondo había un garaje que se mantuvo y se convirtió en un pequeño bar para tomar un café a la salida de... Entonces se construyó la escalera y salió moderna porque salió sola, no teníamos referencias de cómo era la escalera original de Madrid. Si hubiésemos tenido referencias, posiblemente lo hubiéramos pensado en reconstruir la escalera de Madrid. Pero no teníamos ninguna fiabilidad, solo aquel dibujo que no era nada. Y por lo tanto, pues, tuvo que salir así, tuvo que salir de nuevo. Bien, pues, aquí se ve la casa original de Gaudí y la ampliación de Serra Martínez, que se distingue por este pequeño retranqueo que avanza el edificio, muy sutil, pero que ya ejerce una cierta diferencia, ¿no? entre los dos edificios. Pero como veis, es un calco. No lo pudo hacer mejor. No lo pudo hacer. Adelante. Bueno, la casa de Gaudí tenía 25 años cuando hizo esta casa. Seguramente el viaje que hizo anteriormente a Marruecos le debió influir bastante ante el colorido de los azulejos y la cerámica árabe y marroquí. La casa es el primer edificio que hace Gaudí, la primera casa de Gaudí. En el fondo es poco gaudiniano. La banca Mora la explota como diciendo, la primera casa de Gaudí, aquí empezó todo, no os equivoquéis, aquí no empezó nada. El hombre hizo lo que sabía hacer en aquel momento a los 25 años. En el fondo es una casa, un edificio bastante ortodoxo, para entender. El valor realmente que tiene esta casa es el ornamento que tiene. Es algo que aquí algo se ve, pero eso hay que ir a verlo. Eso hay que presenciarlo. Los casetones del Entrevigado. Estos son de cerezos. Hay de fresas, de cerezas, de uvas, de frutas, de cualquier cosa. Es extraordinario la ornamentación de la casa. Da miedo tocarlo. Que fue uno de los problemas que tuvimos que resolver en cierta audacia o llamarle, decir, bueno, ¿cómo pones aquí electricidad? Esta casa no tenía instalaciones, bueno, sí que la tenía, la que hicieron los herederos, pero era un desastre, ¿no? Y tenía calefacción a otro desastre. Retirar los desastres y a ver cómo hacemos que esto tenga una instalación eléctrica. Claro, pues a base de ingeniárselo, va toda por el zócalo de madera, que sustituimos los zócalos, el otro zócalo un poquito más ancho que cupiese esos hilos de instalación eléctrica. A partir de ahí, unas bisagras están apareciendo los enchufes donde se puede conectar las lámparas y las luces. Eso es la planta baja que da a una terraza que los herederos, esa terraza la habían cerrado por una tribuna de carpintería de madera y vidrio, cuando originalmente eso estaba en exterior. Estaba protegida por esos porticones que veis ahí, estos son nuevos. Y la terraza
era una terraza al aire libre. El cerramiento de la casa, aquí no se ve, pero estaba precisamente aquí, con unas correderas metálicas muy ingeniosas, unas correderas mecánicas telescópicas que cerraron la casa hacia el exterior. Otro aspecto del salón, no hay nada que no se haya tocado. Bueno, no por nosotros, sino por el arquitecto, por Gaudí y sus extraordinarios trabajadores. Todas las paredes. Ahí es donde aparece un poco la fantasía de que Gaudí toma nota de la naturaleza y se sirve de la naturaleza para ornamentar este edificio y otros tantos. Las hiedras, las frutas, aquí están las cerezas. Adelante. Helechos. El aire acondicionado, que tenía que haber aire acondicionado, tenía una especie de obligación de mantener una temperatura y un grado de humedad constante. Era un conflicto también, ¿no? Pero aprovechamos esos plazos para hacerles un agujero. El aire viene del otro lado de la medianera con la casa de San Martín. La medianera que le hicimos un doble tabique por donde pasan los conductos, y como estuvo de cobre se funcionaba mucho. Puedo hacer lo mismo. Este es el fumador, que es un recinto muy pequeño, con unas cúpulas muy complicadas, pero que son de yeso en realidad, y que nos lo encontramos embadurnado con una pintura muy vistosa, y rascamos un poco y apareció este color allí fantástico. Y a pesar del costo que eso supuso, esto fue una serie de restauradores, 2 o 3, que estuvieron ahí muchísimas días, muchísimas horas, fueron rascando la pintura con un bisturí. Eso pasa. Bueno, ahí aparece el arranque de las escaleras. Todo esto que veis aquí, bueno, pues son los artilugios para retomar el retorno del aire acondicionado a través de esas paredes perforadas. Y ahí aparece la escalera que está en el centro, la escalera moderna, que está en el centro y que une todos los niveles de esta casa, como veremos ahora. No sé si sí, después aparecerá. Aquí todavía no está, pero es curioso porque esta fuente, hay otras fotos. Esta foto es que estaba sin acabar todavía. Es una fuente que está en la terraza, que tenía aquí una malla, ahora veremos, por la que caía agua, y ese agua goteaba en una tela de araña acuífera, y que se supone que una ligera brisa que se hacía viento trasladaba este frescor del agua al interior de la casa en verano. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces todavía había desaparecido, claro, había desaparecido, pero teníamos información gráfica que pudimos restituir. Pasa.
esta es la terraza de los dormitorios, ¿ves? La primera planta, la terraza, bueno, está como prácticamente como está. Esta es la escalera nueva. Y esta es la planta ya, es la casa de Serra Martínez. Solo hace falta ver el techo para distinguir que es otro mundo, ¿no? Por fuera, prácticamente alguien la confundiría, pero por dentro ya no. Esta es una exposición temporal que se hizo en la... todavía está, que son una serie de maquetas de casas contemporáneas de arquitectos europeos. Contemporáneos de aquí. La tienda que siempre hay en estos sitios, en que venden cositas de Gaudí, aquí la verdad es que intentamos que fuese una tienda un poco más digna que la que puedes encontrar en el Colegio de Arquitectos de Barcelona o en las inmediaciones del Parque Güell, que bueno, no la cuenta, porque tiene todo eso por ahí. Hay alguna cosa, pero no tiene cosa. Esta es la última planta. Ahora ya vamos a la chimenea. La cubierta, que evidentemente sube el ascensor y la escalera hasta la cubierta para que el visitante desde allí, sin pasar a la zona de la cubierta inicial, la casa de Serra Martínez desde aquí para allá. Estas son las cubiertas de la casa de pudiese ver las cubiertas. ¿Cuarto? Yo creo que ahora sí, no da tiempo. No pasaré muy rápido. Pongo una moto y hablaré poco. Si no, también nos vean estar. Bueno, una de las obras que antes Victoria ha hablado, que habíamos hecho en Japón, fue consecuencia de un programa del gobierno japonés que quiso hacer una serie de instalaciones, en este caso estructural, no será deportiva, en algunas ciudades de Japón más o menos definidas. Invitó a arquitectos europeos y americanos a hacer este programa. El director de todo este programa era Agata Isozaki, que es el que hizo el pabellón de Barcelona de los Juegos Olímpicos. Y entonces, bueno, nos hizo un encargo, una cosa pues como de rebote, porque en el Japón los edificios se construyen con estructura metálica en general, prácticamente todos, porque la incidencia del sismo en la estructura es muy importante. Claro, coge una dimensión la estructura, que si es de hormigón, pues triplica la temperatura que puede tener ese edificio. Entonces, es muy habitual que cuando un edificio allí se les queda de pasado, lo tiren y lo construyan de nuevo. Pero en este caso, el edificio estaba construido de hormigón, quiero que si querían derribarlo, les costaba mucho dinero. Entonces buscaron a gente. Bueno, estos han hecho muchas reparaciones y muchas cosas en edificios que han intervenido, restaurado, pues que lo hagan ellos, que nos saldrá más barato. El encargo fue así de todo esto, ¿no? Entonces, era una biblioteca y se tenía que convertir en un museo de pintura, en una pinacoteca para artistas y pintores noveles de la ciudad. El edificio
tenía dos cuerpos, el de la biblioteca, que es este, y otro cuerpo aquí más de servicios, oficinas y servicios. ¿Qué hicimos? Bueno, pues a la hora de cambiar la imagen del edificio era relativamente sencillo, porque además no quería que la pinacoteca tuviese ventanas. Esta idea de los directores de museos que la luz solar perjudica la pintura. Tenía que ser cierto, sin ventanas. Tuvimos que cerrarlo. Lo que hicimos es unir estos dos edificios, la que estoy aquí, colocando en el intersticio entre los dos el hall de entrada. Y a partir de ahí se desarrolló el edificio. Se abrirá el hueco que había en la base. Aquí se ve uno y otro. Los japoneses. Son muy simpáticos. Bueno, otra cosa que también influyó muchísimo en las decisiones de la fenestración del nuevo museo era la presencia imponente de este parque. Es un palacio de samurái, que son bastantes en las ciudades, que son unos jardines espléndidos, un palacio que está dentro amurallado con murallas impresionantes, y la biblioteca allí, delante. Esto lo vemos. Pasa este ya es el edificio rehabilitado y reconvertido, para que se vea un poco la relación entre las murallas del castillo del samurái y la futura biblioteca. El edificio está revestido con piedra, piedra que a los japoneses decían que era de poca calidad, y la tenéis por las aceras de toda la ciudad. Y si aguantan las aceras, imagínate si van a aguantar aquí en el edificio, ¿no? Sin maniático. Entonces está forrado con esta piedra más sin pretender que sea algo muy tectónico, ¿no? Es como un envoltorio de papel, ¿no? Un envoltorio en que desaparezca un poco toda la iluminación a lo que puede ser entendido como un revestimiento técnico. Por eso están puestos como rompe, ¿no? Todo esto son elementos que aparecen por la voluntad de convertir la última planta en un espacio plurifuncional que permitiese la exposición de pinturas de este modelo y también que permitiese utilizarlo como un auditorio, como un espacio para conferencias. Así. Esta es la maqueta que hicimos. Este es el edificio de servicios, el edificio de biblioteca, y la entrada está ahí en medio y en el edificio. Paso. La única ventana que aparece es esta. Después lo veréis por qué aparece aquí y en esta posición. Adelante. Paso. Más. Estos son elementos, no son ventanas, son para extraer el humo en caso de incendio. Me he olvidado. Los normativas contra incendios son bastante más complejas de aquí. Pasa. La piedra, que no querían, pero que al final les pareció muy bien. Pasa. Pero claro, era un poco caro ya poner las piedras. Entonces nos pidió que en la parte de atrás, que no va a la calle, que no se ve, ahí sí queríamos poner otra cosa, la económica. Como se portaban tan bien, ¿por qué vamos a decir que no? Si hay buenas relaciones con un cliente, si es un buen cliente, tú tienes que ser complaciente muchas veces.
no pasa nada. Esto es Uralita. Es la parte de atrás, la zona del edificio. Le dimos la vuelta para que no apareciese en una espina, ¿no? Que sería muy feo. Un doblez. A partir de aquí, pues. Y esto es el interior, entramos, y es un hall a toda altura donde hay unas escaleras que suben a las plantas de arriba de la exposición. Pasa. Sí. Pasa. Y hemos llegado a la planta, sí. Esa es la planta última. Hay esta especie de camisetas, como veis aquí, que son las que se alojan en los lucernarios que hemos visto arriba, lucernarios que iluminan este espacio y que permite, bueno, pues levantar las camisetas y convertirse en un espacio libre para una conferencia, un festival. No tengo fotos, me parece, de la exposición de pintura. No las tengo aquí, pues pasa. Pues no, falta lo más... Esto. No, pasa. Vale. Bueno, sí que tengo, ¿eh? Ahí está en la exposición. Pensaba que no los traía. La exposición de los pintores locales. ¿Pasa? Y aquí estamos en la última planta, que es la cafetería. La cafetería tiene esa enorme ventana porque es el sitio preciso donde pasa. Tú puedes ver a través de la ventana desde la cafetería el palacio y las murallas del Sabido. Es esta ventana muy aparatosa, ¿no? La ves desde fuera, que tiene esa voluntad de hacer muy visible, muy permanente. Yo creo que es la última. Yo pasaría al hotel, que es más que Toledo, lo tenéis aquí al lado. Lo mejor que podéis hacer es ir a ver. Bueno, en la feria de Zaragoza tuvimos un encargo. Esto es conmigo. No, la otra, Zaragoza. Híbrido. Un hotelero de... Sí, es esto. Un hotelero de Zaragoza montó un concurso sin nosotros saberlo. Nos dijo que era un encargo, pero después nos enteramos que había sido un concurso. Pero bueno, como lo ganamos, pues tampoco protestamos así. Con objetos de la feria de Zaragoza, estaba por aquí es el puente nuevo del Millennium, el puente de la Faja todavía no está hecho, pero en esa zona, Zaragoza está aquí, el Pilar está por aquí. Tuvimos que proyectar un hotel. El hotel está aquí. Claro, hay que, cuando hablaba yo bueno, no he hablado, pero que tenía pensado para explicarle a los alumnos la diferencia entre que se encuentra el proyectista ante una restauración o una intervención en un edificio construido o un edificio de nueva planta. Eso era, evidentemente, es un edificio de nueva planta. Que tienes otros argumentos que van a hacer tomar decisiones en función de las características que tiene el lugar. No solamente el edificio con su programa funcional, etcétera, sino el lugar, el paisaje que se va a ver
desde ese punto, las acciones del viento, el soleamiento, la orientación, etcétera, son temas que te van a dar pistas para cómo iniciar el proyecto sin equivocarte, sé que se puede equivocar. Por eso hay que volver atrás muchas veces esas primeras decisiones. Pero te dan bastante pistas de cómo seguir construyendo el proyecto. Aquí teníamos el río Ebro delante, la ciudad con la entidad enfrente, un viento que soplaba de Cierzo, del norte por aquí, y una orientación sur, coincidente con el buen paisaje, la relación con la ciudad, etc. Entonces, era bastante fácil, es decir, bueno, el hotel sabe disponer bien de la ciudad, al estar orientado las habitaciones hacia buena orientación y la buena el paisaje, y hay que protegerse de este viento del norte todo lo que se pueda para que esas terrazas que van a tener los hoteles, los eventos, festivales, etcétera, pues queden protegidos. Además, hay esta autopista que pasa por detrás del hotel, el ruido que produce, etcétera, mejor protegerse de ese ruido y de ese ruido. Y con eso empezamos a pensar, y en este caso. Entonces, este es el sótano con el aparcamiento. Esta es la planta baja. Es decir, al hotel se entra por aquí. Estaríamos. Esta es la planta sótano. No pasa. Y la planta sótano. Bueno, ponla. Bueno, esta misma. Esta. A ver, es esta. Esta es la planta baja. El hotel hemos entrado por aquí. Ahí. Para confundir lo contrario. Claro. Bueno, estamos en la planta. El cliente está por aquí, si viene en coche, que no se puede tocar, no se puede tocar. Es un mal invento. Esa es la entrada al hotel, la recepción. En los hoteles siempre pasa una cosa, y es que normalmente es un cuerpo de una crujía relativamente estrecha, que es donde están las habitaciones. Las habitaciones un pasillo para acceder a ellas, unas medios de comunicación de arriba abajo, pero después aparecen los salones, los restaurantes, los bares, etcétera, que necesitan una dimensión mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aparece un cuerpo relativamente estrecho, después una crujía en planta baja más grande y una cubierta encima de esa planta baja que tiene una visión desde las habitaciones de los pasillos bastante ingrata, es decir, las más. Entonces aquí lo resolvimos, ahora lo veréis, hundiendo todos los salones y elementos de envergadura a una planta sótano, entre otras cosas para recuperar edificabilidad, que también nos cuenta. Esa planta sótano tiene unos grandes espacios, que son estos de aquí, que la verdad es que con estos grandes espacios, desde el interior, no tienes esa sensación de estar en un sótano, sino estar en una planta baja, con la presencia de las palmeras y de la dimensión de los patios. Y los bares y restaurantes están aquí con un pasillo, que no es un pasillo, es un distribuidor de hacer todos esos pasos más. Que tiene esa crujía mayor, porque las habitaciones tienen una crujía de aquí a aquí. Esto se resolvió haciendo un espacio en Casa de la Galicia, lo veréis, un poco exagerado, pero era la única manera que dejaba un poco tranquilo el resolver ese problema que hablaba yo, de esa mayor dimensión de la planta baja que la siguiente. Con el sótano eso ya estaba resuelto, que era una inmensa terraza,
que se podía utilizar en verano, el sur está aquí, y más si la protegíamos con todo ese muro que se ve ahí, de los vientos del cierzo y un poco del ruido de la autopista. Este es el cuerpo de las habitaciones, bastante ortodoxo, normal, ¿no? Y ese es la terraza que lo quisimos hacer de buen tamaño. Se convierte en un espacio a mayor altura. Fachadas, la fachada de las habitaciones. Aquí un poco está el espacio ese a doble altura, o triple, o cuádruple, o podéis llamarle. Pasen. Las habitaciones, normal. El único que descubrimos es que debe cerrar el baño, le pusimos un vídeo que se puede ocultar con una persianita, que se hace tanta fría, pasa. Estas son maquetas, al principio esta fachada era muy acristalada, pero era disparable. En el momento que lo dibujas, si lo dejas en el tablero un tiempo, él mismo te dice que te lo puedes suceder. Demasiado vidrio, demasiada pérdida energética, eso se desechó enseguida. Se desechó, sí, lo mismo. Estas son las desechadas. Las son las desechadas. Sí. Sí, bueno, pues en vez de tanto cristal más ventana, pues es otro disparate, ¿no? Esos ventanas a las alturas de una manipular, en fin, que cometemos muchos disparates a la hora de proyectar. Tienes que intentar darte cuenta de aquello que tienes aquí a la mesa. Eso significa que te vas a pensar no una vez, dos, tres, cinco, y reflexionar sobre aquello que estás haciendo mirando todo el día. Porque si no, pasa. Este es el biombo. Bueno, son maquetas de los patios, de la cubierta, pasa. Bueno, no se hicieron tantos. Esta es la cubierta inclinada, que ilumina todo este hall de la planta baja. No se hicieron tantos reformados. Ahora lo veremos. Pruebas de color. Al final se pintó con este color. El cliente quedó muy contento porque le gustó mucho ese color. Ya raro, que le gustase, pero sí. Pasa. Esta ya es una foto real. Lo del fondo es no sé lo que es, también muestra. Es la estación del AVE. Es curioso, que los arcos están en la diagonal del cuadrado. Si no los pones así, si los pones así, deberían ser menos material a usar. Venga. Pasa. La entrada del coche al vestíbulo pasa. Estas terrazas en verano se usan muchísimo, las terrazas que protegen este biombo encima de los salones para banquetes, bodas, etc. Pasa porque ya está. Pasa, si lo escucha. Ahí estaba el pasillo, ¿no? El pasillo de las habitaciones que se protege con estas barras para darle un poco de intimidad a las personas que crucen por ahí. El hall este que se va abriendo para ir al bar, al comedor, etcétera, la bajada a los salones, una pintura de un pintor local,
Está muy bien ese cuadro. La habitación del hotel. La habitación está orientada al sur, por lo tanto necesita una protección solar eficaz, con estas lamas que están inclinadas aquí, como la planta baja, y el doble altura, que permite la colocación de un altillo para una biblioteca, etcétera, las lamas se doblan. Y ya está. Y muchas gracias. Llegaremos al día del 16. Tenemos 15 o 20 minutos. Tenemos 15 minutos para... Sí. Ah, sí. Preguntar, ¿te pero dejas? poco. Preguntar con toda la Bueno, no sé si habré contestado. pues, aunque sea breve, esta es vuestra oportunidad de algunas preguntas. ¿Me ayudáis? Yo me voy a lanzar porque luego yo lo podría preguntar, pero me parece más didáctico preguntárselo aquí. Sí. En el hotel ya se enseñado muchas maquetas. Y lo entiendo porque era una geometría que las plantas ya era difícil de entenderlas si no es una maqueta. Pero en la caja Vicens no les dibujado mucho, desde cómo le transmitíais a los artesanos, restauradores, cómo tenía Pues, o sea, es un como lo tiene en la época, yo creo que debido a todo. O sea, hay cosas, si tú analizas un poco obras de los modernistas, en las que muchas de las cosas que están construidas es difícil hacer de dibujar. Es decir, a pesar de que en esa época allí tenía colaboradores grandes dibujantes como el pintor, grandes dibujantes que eran capaces de dibujar cualquier cosa sobre el papel, el artesano de capacitarse, los ecos actualmente, el pintor iba al taller de los artesanos a decirle allí cómo tenía que quitar y no tenía que quitar para hacer aquella maravilla de la casa de la mujer. Es que incluso él quizás lo he dicho por su hijo. Y es que hay cosas que transmitir a operarios con el dibujo es bastante difícil. Solo hacer ver que tú lo sabías por las publicaciones. Los planos que he dibujado en el papel. Yo he enseñado el plano de la sección. No sé si había una sección. ¿Había una sección? No. Sí, claro. Hoy hacemos planos para el notario, no para el constructor. Con el tornillo, la bisagra, no sé qué. Hay cosas que en aquel tiempo no hacía falta. Yo hacía esta gente tiraba millas por su cuenta. Por lo tanto, aquí en la restauración, pues, visita de obra casi diaria y relación directa con los usuarios. el tema de la salida de la ventilación, haciéndole un agujero a un plato, a propio magistral. Allí, ¿Dónde pones un agujero? Pues claro, hombre, pero eso se te ocurre cuando paseas por allí, estás por allí, sabes que el día de venía ahí son las cosas. Con los platos. es una queja. Sí, se nota, pero dice que muchas veces es necesario improvisar en la red, porque es muy difícil tener mucha imprevisión. Y para eso hay que dibujar lo más posible. Pero también hay que reflexionar sobre lo que es. José Antonio Poder decía eso también. Bueno, cuando nos enfrentéis a un proyecto, primero reflexionar, después escribir todo lo que se os ocurra. Y si no hay más remedio, dibujar. No hay más remedio. Como yo decía antes de dibujar, pero tienes que poner en
Y este restaurante, sobre todo, que es la escalera, que está muy dibujado, muy dibujado. Aquí no he tenido fotos del parquet, cómo se ha colocado el parquet en la escalera. Y allí, pues, lo que hay esta tabla viene así y esta tabla viene así, para pintarlas tiene que hacer así. Dibujarla todavía en serio. En fin, no tenía ninguna maldad importante. ¿Animáis o no? Son buenos chicos. Nosotros éramos más malos, en serio. Hay una pregunta rápida que siempre invita. Bueno, ¿cómo es que llegáis a hacer la exposición de TikTok? ¿Una relación de amistad? Sí. Primero, es mi vecino. Me intriga. Vive al lado, vive a 100 metros de mi casa. Somos amigos de toda la vida, mi vecino. Y él, yo creo que él no lo hubiese hecho nunca porque me da penita. En fin, el miércoles vamos a ministerio, a ver qué quiere, felicitar. Y luego prendo la no, supongo que son las instituciones que promueven los antiguos primeros museos, son los colegios de la revista, un poco de la revista, seguro que el muchacho que escribe una revista. Muchas gracias. Bueno, estáis muy bien aquí, un poco lejos de Madrid. Vamos a marchar.